Casi todo el Internet que consumimos hoy en día es una ilusión óptica y auditiva. Totalmente. Y además, una ilusión muy bien montada. Exacto. Los sonidos que se escuchen en un vídeo o las imágenes que aparecen en la pantalla en realidad no están ahí. O bueno, no de la forma en que el cerebro cree percibirlos. Es que lo que llega a los dispositivos es una versión mutilada, recortada y, digamos, matemáticamente engañosa de la realidad. Pero funciona de maravilla. O sea, es una arquitectura de engaño sensorial tan bien construida que nadie se da cuenta. Claro, hacer clic en un enlace y ver un vídeo en alta resolución, sin cortes, parece magia cotidiana. Pero debajo de esa superficie hay una batalla constante. Una batalla entre la física de la luz y el sonido por un lado y los límites del ancho de banda mundial por otro. Y esa batalla es precisamente el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Así es, tenemos sobre la mesa un documento técnico muy extenso, un manual titulado Contenidos multimedia en la web, audio y vídeo. Y la misión de esta inmersión es desmitificar esa arquitectura invisible de Internet, porque cuando aparecen términos como códecs, tasas de bits o frecuencias de muestreo, la tendencia natural es desconectar. Sí, parece jerga incomprensible para mucha gente. Ya, pero no lo es. Al final estamos hablando del arte de comprimir la realidad para que quepa en nuestras pantallas y altavoces. Y para entender esa manipulación hay que empezar por la materia prima. Es decir, antes de comprimir un sonido para la web, hay que comprender qué es exactamente el sonido. Y fíjate que la fuente hace algo muy curioso aquí, porque retrocede un par de milenios hasta Aristóteles. Sí, a su tratado de Ánima. Es fascinante porque Aristóteles ya planteaba que el sonido siempre requiere un agente, un objeto que recibe un golpe y un medio. Un medio como el aire, claro, por el que viaja esa vibración. Exacto. Esa es la definición mecánica pura de una onda acústica. Y durante siglos, el reto de la humanidad fue intentar atrapar esa onda física, Pasamos por inventos puramente mecánicos como el fonoautógrafo, que solo dibujaba la onda en un papel ahumado pero no podía reproducirla. ya ves, y luego el fonógrafo, donde una aguja grababa físicamente los surcos de esa vibración en un cilindro. Y de ahí a los tocadiscos, al casete magnético. Pero todo eso era analógico, era intentar hacer una copia física de ese golpe del que hablaba Aristóteles. Hasta que llega el gran punto de inflexión, la revolución que permite que hoy exista el streaming, que es el salto a lo digital, con inventos como el CD en los 80. Ahí se cambia por completo el idioma. En el mundo analógico, el sonido se describe con cualidades subjetivas. Un tono más grave o agudo, un volumen fuerte o el timbre que nos permite distinguir un piano de una guitarra. Pero un ordenador no tiene oídos, no entiende de subjetividad. Un procesador solo entiende de estados eléctricos, ceros y unos. Por eso hay que traducir toda esa poesía de una onda sonora a una tabla llena de números rígidos y cuantificables. Y revisando los datos del texto, este proceso de codificación digital se apoya en parámetros muy concretos. Los canales, que determinan si es mono o estéreo, el tamaño de la muestra y la frecuencia de muestreo. Vamos a desgranar eso, porque la frecuencia de muestreo es la clave de todo. A ver, yo lo entiendo como crear un folioscopio, ¿no? Esas pequeñas libretas de papel que, al pasar las páginas muy rápido, generan la ilusión de que un dibujo se mueve. Es una analogía perfecta. Cuantas más páginas por segundo pases, más fluido parece el movimiento. Pues en el audio digital es lo mismo. Se trata de cuántas fotografías de la onda sonora se toman por segundo. Siguiendo esa lógica, el estándar de lo que llamamos calidad de CD toma exactamente 44.100 fotografías o muestras por cada segundo de audio. 44.100. Es una barbaridad. Y cada una de esas muestras tiene un tamaño, que suele ser de 16 bits. Ahí entra la física matemática pura. Esos 16 bits definen la amplitud de la onda, ¿verdad? O sea, el volumen, la fuerza de ese instante sonoro exacto. Eso es. Con 16 bits, el sistema digital puede registrar más de 65.000 valores diferentes de volumen, lo que nos da un rango dinámico de unos 96 decibelios. Básicamente es la diferencia entre poder captar el zumbido de un mosquito y el despegue de un avión sin que el sonido se distorsione. Exactamente. Vale, entiendo la precisión, pero leyendo los datos técnicos hay un detalle numérico que me chirría un poco. ¿Cuál? A ver, la biología humana dicta que el oído más sano solo es capaz de escuchar frecuencias que van desde los 20 hasta los 20.000 hercios. Todo lo que esté por encima de eso simplemente no existe para nosotros. Así es.
Entonces, si nuestro límite son 20.000 hercios, utilizar una tasa de muestreo de más de 40.000, como esos 44.100 del CD, ¿no es un desperdicio masivo de espacio? Es una duda muy lógica. Claro, es que ¿por qué registrar información de alta frecuencia que nadie va a escuchar jamás? Pues la intuición nos dice que es un desperdicio, pero las matemáticas del procesamiento de señales dicen todo lo contrario. A ver, nos está grabando el sonido de un silbato para perros. Entonces, Es una regla fundamental de la digitalización, el teorema de Nyquist. Para reconstruir una onda analógica con total precisión, sin introducir errores artificiales, es obligatorio muestrearla al menos al doble de su frecuencia máxima. vale. O sea, si el espectro audible humano llega hasta los 20.000 hercios, el sistema necesita tomar obligatoriamente más de 40.000 puntos de referencia por segundo. Exacto. Si se tomaran menos puntos al convertir esos ceros y unos de vuelta a sonido en un altavoz, la onda resultante estaría deformada. ¿Sonaría fatal? ¿Entendido? Se necesita el doble de puntos de anclaje para dibujar la curva sin que colapse. Tiene todo el sentido. Pero claro, esto nos lleva a un problema enorme. Al peso del archivo, me imagino. Totalmente. Un archivo con 44.100 muestras por segundo a 16 bits en 2 canales estéreo. Es una avalancha de datos inmanejable. Un minuto de audio sin comprimir en ese formato pesa muchísimo. Si intentáramos enviar eso por las redes de Internet de los primeros años o incluso hoy cargarlo en un servidor saturado, sería un desastre. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo encogemos todo ese peso sin destruir la canción? Y ahí es donde entra la verdadera magia, o más bien la psicoacústica. Una palabra maravillosa. El formato que cambió la historia de Internet, el famosísimo MP3, no es solo un compresor matemático. Es un algoritmo que entiende las limitaciones del cerebro humano. El MP3 utiliza lo que la documentación llama compresión con pérdida. Eso es. Analiza la pista de audio y aplica principios de enmascaramiento auditivo. Por ejemplo, si en una canción hay un golpe fuertísimo de batería y una fracción de segundo después un sonido muy sutil de una campanilla, El cerebro humano se queda temporalmente sordo a la campanilla por el impacto del tambor. claro, y el algoritmo detecta esa debilidad biológica y simplemente borra el código de la campanilla. Borra todo lo que la biología humana no va a procesar de todas formas. Es fascinante, porque no reduce la calidad general bajando el volumen de todo, sino que ejerce de cirujano, estirpa pedazos microscópicos de la canción que absolutamente nadie va a echar de menos. Y el resultado de esa extirpación es que un archivo MP3 puede llegar a ser hasta 12 veces más pequeño que el original sin comprimir. Manteniendo una calidad web estándar que históricamente ha sido de 128 kilobits por segundo, con esa frecuencia de 44,1 kHz. Y hablando de bitrate o tasa de bits, que es la cantidad de datos que se procesan cada segundo, la fuente menciona formatos que llevaron esto un paso más allá. El formato OGG, por ejemplo. El OGG, un formato de código abierto que popularizó una idea brillante: el uso de un bitrate variable. Eso es pura eficiencia. O sea, si la canción tiene un momento de 10 segundos de silencio o un solo instrumento muy simple, no tiene sentido gastar 128 kilobits de datos cada segundo. Claro, el formato OGG le asigna muy pocos datos a esa parte fácil y reserva la artillería pesada, un bitrate mucho mayor, para el estribillo donde suenan todos los instrumentos a la vez. Es una gestión inteligente de los recursos. El manual también menciona el formato AAC, que logra mejor calidad que el MP3 usando exactamente la misma cantidad de datos. Y no nos podemos olvidar del histórico Real Audio. Real Audio, eso es historia de la web. En los primeros días de Internet, descargar un archivo entero antes de escucharlo era una tortura que podía llevar horas. Real Audio fue pionero en el streaming adaptativo. Enviando paquetes de audio que se reproducían sobre la marcha. Eso es, ajustando su calidad a la precaria velocidad de conexión de los módems de la época. Todos estos formatos destruyen información para ser ligeros. Aunque existen excepciones, claro. Formatos de compresión sin pérdida como el FLAC o el formato de Apple, el ALE, Que comprimen como si fuera un archivo zip sin perder un solo bit de la onda original. o formatos totalmente crudos como el WAV y el AAIF, que son básicamente fotocopias exactas, sin comprimir, pensadas para el almacenamiento original o la edición profesional. Pero fíjate que hay una rareza en toda esta documentación sobre formatos que rompe un poco el esquema. ¿Te refieres a los archivos MIDI, seguro? Exactamente, porque técnicamente un archivo MIDI no contiene sonido.
nada de sonido. Ni crudo, ni comprimido, no hay ninguna onda acústica grabada ahí dentro. A mí me gusta explicarlo con una analogía. Es como mandarle a un cocinero una receta muy detallada de una tarta y las instrucciones de temperatura del horno, en lugar de enviarle la tarta ya horneada por correo. Lógicamente, la receta ocupa poquísimo espacio. El estándar MIDI guarda instrucciones secuenciales. ¿Qué instrumento virtual debe activarse? ¿Qué nota específica debe sonar? ¿Con qué intensidad y durante cuántos milisegundos? Y cuando ese archivo llega a un ordenador, es el chip de la tarjeta de sonido el que ejerce de cocinero. Genera el sonido desde cero siguiendo la receta. Por eso una sinfonía de 10 minutos en formato MIDI puede ocupar apenas unos pocos kilobytes. Es el formato más ligero posible, pero su uso es limitadísimo. Sirve para música instrumental sintetizada, pero es inútil si intentas grabar la voz de un ser humano o el sonido de la calle. Bueno, saliendo un poco de la teoría pura de los archivos y bajando a la construcción real de una página web, el diseño de la experiencia multimedia choca de frente con tres muros. La usabilidad, la accesibilidad y los derechos de autor. Totalmente. A nivel de programación pura, integrar audio en una web históricamente ha sido un caos. Un dolor de cabeza tremendo para los desarrolladores. Usaban etiquetas HTML básicas para crear enlaces de descarga simple con la etiqueta Anchor. O intentaban incrustar reproductores directamente en la página. La documentación repasa cómo, en la era de los navegadores como Netscape y las primeras versiones de Internet Explorer, la cosa era un drama. Solo para conseguir que el reproductor apareciera sin provocar errores letales en uno de los dos programas. Afortunadamente, esa guerra de navegadores quedó atrás con HTML5. Pero lo que sigue vigente, y de forma mucho más crítica, son las advertencias del manual sobre la accesibilidad. Este es un punto vital. Poner música de fondo automática en una página web puede parecer una decisión inofensiva o hasta elegante para algunos. Pero para un usuario con discapacidad visual que utiliza un lector de pantalla, es una pesadilla. El lector de pantalla es un software que lee en voz alta el contenido de la web. Si hay música de fondo, ese ruido choca directamente contra la voz sintética del lector, haciendo la página completamente inoperable. Si la tecnología más sofisticada avanza pero ignora parte de los usuarios, es un fracaso estrepitoso de diseño. Por eso, si se pone música, debe tener un volumen ínfimo, o mejor aún, controles claros para detenerla. Y no solo eso. Cuando se publica un discurso grabado o un diálogo importante, la accesibilidad exige proporcionar una transcripción textual rica. Y el manual es muy claro aquí. No basta con escupir las palabras en un texto plano. Hay que contextualizar la escena Identificar quién toma la palabra en cada momento. e incluso transcribir elementos sonoros clave poniendo entre paréntesis cosas como risas del público o aplausos. Todo esto nos lleva al tercer muro, el legal. Manejar archivos de audio o de vídeo es adentrarse en un campo de minas de derechos de autor. Y para ilustrar esto, la fuente rescata una anécdota muy representativa sobre un desarrollador llamado Antonio. Pobre Antonio. Necesita una simple pieza de música para usar como fondo en un vídeo que está montando para un proyecto derivado. Algo súper común. Pues Antonio se pasa 2 días enteros buceando en bibliotecas de música teóricamente libre de derechos. Buscando una licencia que explícitamente le permita realizar obras derivadas y alterar la música comercialmente sin problemas legales. Y tras 48 horas de frustración absoluta, sin encontrar nada que encaje con el tono que necesita, Antonio tira la toalla. Acaba llamando a su primo Jaime, que sabe algo de composición, para que le cree una pieza desde cero. Y, a ver, esto no es solo una anécdota graciosa. Refleja que el principal cuello de botella al construir una web multimedia no suele ser el código, sino la burocracia de la propiedad intelectual. Es que si utilizas una canción protegida, los algoritmos de las plataformas actuales van a bloquear o eliminar el contenido en cuestión de minutos. Arruinan todo el esfuerzo técnico. Y bueno, si el audio ya presenta todos estos dolores de cabeza de almacenamiento, compresión y legalidad, el vídeo eleva el problema a la enésima potencia. Un vídeo es, por definición, un monstruo devorador de datos. Literalmente. Y repasar la evolución de la captura de vídeo es vértigo puro. Empezamos en los años 80 con cámaras al hombro que pesaban una barbaridad. Grabando en cintas magnéticas analógicas que, por cierto, perdían calidad con cada copia que hacías. Luego llegó el estándar digital Betacam de Sony en el ámbito profesional.
Mejoró la calidad, pero seguía requiriendo equipos carísimos. Y míranos hoy. Un sensor minúsculo en la parte trasera de cualquier teléfono móvil gestiona un flujo de datos en resolución 4K. Un flujo que hace 20 años hubiera colapsado los servidores de un canal de televisión entero. Y para que esos datos no colapsen nuestras conexiones a Internet hoy en día, hay que controlar 4 parámetros fundamentales en la optimización de vídeo. El primero es obvio, ¿no? La duración del metraje. Más tiempo, más datos. El segundo es el tamaño físico del archivo resultante en megabytes. El tercero son las dimensiones del fotograma en píxeles. Históricamente, las pantallas utilizaban una relación de aspecto de 4/3. Esa imagen más cuadrada de los televisores antiguos de tubo. Pero hoy, el estándar absoluto es el 16/9, el formato panorámico. Y claro, un vídeo en alta resolución a 16/9 contiene millones de píxeles individuales en cada imagen estática. Y ahí llegamos al cuarto parámetro, que es el multiplicador de todo este peso. La tasa de fotogramas por segundo, o FPS. El cine clásico nos acostumbró a los 24 fotogramas por segundo. 24 fotografías distintas parpadeando cada segundo para engañar a la retina y crear la ilusión de movimiento fluido. Pero en la optimización extrema para la web, históricamente se recurría a reducir esa tasa drásticamente, bajando a 15 o incluso a 10 fotogramas por segundo. Pero a ver, si reducimos de 24 fotogramas a 10 para ahorrar megas, no se verá todo a saltos, no arruina la visualización. Pues el manual tiene un matiz interesantísimo para responder a eso. Depende absolutamente de la acción. Del contenido del vídeo. Sí. Si el vídeo muestra una escena de acción rápida, un coche de Fórmula 1 pasando a toda velocidad o un partido de tenis, reducir los fotogramas genera un efecto estroboscópico inaceptable. Claro, la pelota o el coche parecen teletransportarse a trompicones por la pantalla. Pero, y aquí está el truco, si el metraje es de un presentador de noticias casi inmóvil sentado frente a un croma fijo, que solo mueve ligeramente las manos y los labios, esa bajada a 10 o 15 fotogramas pasa casi desapercibida. El cerebro humano rellena los huecos de esa información ausente. exacto, porque la diferencia real de movimiento entre una foto y la siguiente es minúscula, tolera una reducción drástica sin que parezca roto. Vale, entonces, una vez ajustados los píxeles y recortados los fotogramas, hay que empaquetarlo todo para subirlo a la red. Y aquí nos topamos con el gran dilema técnico que confunde a la mayoría de los mortales, la diferencia entre un contenedor y un códec. Es que muchas veces se usan como sinónimos. Porque algunos comparten acrónimos o se nombran igual en los programas de edición, pero su función es radicalmente distinta. Sirve para cristalizar la idea. Pensemos en ello como una mudanza logística. El contenedor es, literalmente, la caja de cartón de la mudanza. Una caja donde metes las cosas, sí. Un archivo Matroska o MKB, un MOV de QuickTime, un clásico MP4 o el formato WebM optimizado para HTML5. Todos esos son simplemente cajas. Y dentro de esa caja va empaquetada una pista de vídeo, una pista de audio y a lo mejor un archivo de texto con los subtítulos. El contenedor solo asegura que, cuando se abra la caja, el sonido esté sincronizado con la imagen. Siguiendo con la logística, si el contenedor es la caja de cartón, el códec es el idioma en el que están escritas las instrucciones de las cosas que van dentro. O la máquina trituradora que comprime los objetos antes de meterlos en la caja. Codec viene de codificador, ¿verdad? Eso es. Son algoritmos matemáticos complejos. BP8, H.264 o Vorbis para el audio. Y la confusión, el dolor de cabeza monumental, ocurre cuando el navegador de quien nos escucha recibe un contenedor, por ejemplo, un MP4. El navegador dice, perfecto, sé abrir esta caja de cartón. Pero al sacar el vídeo de dentro, descubre que fue comprimido con un códec un idioma, que no entiende porque no tiene el plugin instalado. Y es entonces cuando la pantalla se queda en negro y sale el temido error de formato no compatible. La caja se abrió, pero el contenido es ilegible. Para visualizar cómo esta interacción entre contenedores, reducción de parámetros y elección de códecs hacen magia matemática, el texto discute un caso práctico muy revelador. Sí, el de una conversión utilizando un programa llamado AVS Video Converter. Parten de un archivo original en formato AVI de tan solo 35 segundos de duración. Un clip cortísimo. Y ese clip pesa 65,1 megabytes. Subir algo así a una web para que se reproduzca instantáneamente es inviable. Consumiría los datos del usuario en segundos. Así que pasan ese archivo por el conversor y lo transforman en un formato WMV de apenas 2,5 megabytes.
O sea, estamos hablando de una reducción superior al 95%. ¿Cómo se destruye tanta información sin que la pantalla se vuelva un borrón irreconocible? Pues aplicando todo lo que hemos discutido simultáneamente. Primero, alterando el contenedor a uno diseñado para el streaming continuo. Segundo, reduciendo sutilmente la tasa de 30 a 25 fotogramas por segundo. Pero el golpe maestro está en las dimensiones del fotograma. Pasan de una resolución de 640 por 480 píxeles a 320 por 240. A simple vista parece que reducen el tamaño a la mitad. Parece, pero es una trampa matemática. Si multiplicamos 640 por 480, tenemos más de 300.000 píxeles por cada fotograma. Y al bajar a 320 por 240 pasamos a unos 76.000 píxeles. Exacto. La cantidad de información visual se ha reducido exactamente a una cuarta parte. Ese es el impacto brutal de la geometría en el peso de los archivos digitales. Bueno, todo esto cubre la técnica pura, los algoritmos y la manipulación de contenedores y píxeles. Pero hay un factor de compresión final que no ejecuta ninguna máquina. Lo hace el ser humano en la sala de montaje. Para introducir esto, el manual utiliza una cita de Voltaire potentísima. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Y aplicado al vídeo web, esto significa que un metraje mal planificado es información basura que desperdicia el tiempo del espectador y el ancho de banda del servidor. La documentación detalla un caso práctico para ilustrar esto, protagonizado por un equipo de 3 personas: Ada, Ana y Juan. Ana es la encargada de la edición final, de la sala de montaje, y se enfrenta a todo el material en bruto que ha grabado su compañera Ada sin una planificación rigurosa. Y claro, el material de Ada tiene problemas serios. Hay secuencias completas mal iluminadas o donde la cámara tiembla excesivamente por no usar un trípode. Y esto es letal a nivel técnico. Un algoritmo de compresión de vídeo sufre muchísimo con el temblor de cámara. El códec percibe que todos y cada uno de los píxeles de la pantalla están cambiando de posición constantemente en cada fotograma. Lo que dispara el tamaño del archivo, porque no puede reciclar información de un fotograma al siguiente. Así que Ana hace la compresión más efectiva que existe en la sala de montaje. Usa las tijeras. Descarta sin piedad todo el material con mala iluminación o temblores. Elimina todo el ruido visual irrelevante. Y hace lo mismo con el sonido. Elimina el sonido ambiente de cualquier segmento donde nadie esté hablando, evitando que un zumbido de fondo innecesario consuma datos. Finalmente, se dan cuenta de que necesitan una narración en off. Para unificar el vídeo, Ana considera que su propia voz no tiene la resonancia adecuada para una grabación profesional. Así que recurren a Juan, que tiene un tono más profesional, como de locutor de radio, para leer la narración final. Y este caso práctico subraya una reflexión vital sobre cómo la síntesis de información es en sí misma una herramienta de compresión. La planificación rigurosa y un buen guión previo ahorran más megabytes que cualquier algoritmo. Y lleva a la pregunta primordial que debe hacerse todo diseñador web antes de empezar a grabar nada. ¿Realmente aporta algo este vídeo? El texto pone, el ejemplo de un artículo periodístico de cocina. Si el funcionamiento de un utensilio es complejo y requiere demostrarse en movimiento, el vídeo está totalmente justificado. Pero si el producto es simplemente un cuchillo estéticamente bonito, obligar al usuario a cargar un vídeo pesado, cuando una simple fotografía cumpliría el mismo objetivo, es un error imperdonable. Conecta la técnica pura con el verdadero propósito de la comunicación. Y bueno, haciendo un rápido viaje de vuelta, hemos navegado desde la filosofía sonora de Aristóteles, Pasando por el bisturí de los MP3, eliminando frecuencias inaudibles, hasta llegar a la caja fuerte de los contenedores de vídeo, como el Matroska, y la necesidad absoluta de una buena edición narrativa. ha sido un viaje intenso por esa arquitectura invisible. Y para despedirnos, creo que esto nos deja una idea bastante provocadora para la mente de quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Si formatos de éxito rotundo como el MP3 funcionan eliminando los sonidos que nuestro oído no capta de todas formas, Sí. y los vídeos web más fluidos funcionan porque el sistema está suprimiendo activamente fotogramas estáticos y engañando a nuestra retina, Vale, ya veo por dónde vas. ¿cuánto del mundo digital hiperrealista en el que vivimos diariamente es en realidad un espejismo de datos vacíos? Una ilusión diseñada milimétricamente no para mostrarnos la realidad, sino para engañar a nuestros sentidos y ahorrar ancho de banda.
Una pregunta fantástica para dejar resonando. La realidad digital es mucho más hueca de lo que parece. Totalmente. Y con ese pensamiento nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inversión profunda.